Voy a leer mm, tres textos. El primero de ellos es, acompáñenme por favor, Jeremías 9:24. Dice, voy a leer en la Biblia de las Américas: mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Quiero que en ese texto ustedes puedan ver esto que dice: el que me conoce, gloríese en que me entiende y me conoce. Es decir, cuando nosotros preguntábamos, tomando o citando la primera pregunta del Catecismo Menor, de cuál es el fin fundamental del hombre, y respondíamos de glorificar a Dios. Recuerden que es imposible glorificar a Dios si no se conoce a Dios. Tú no puedes decir, no, voy a servir a Dios siendo creyente si no le conoces. De hecho, una restricción para todo aquel que ha sido llamado al ministerio es una restricción relacionada con que no sea un neófito, para que envaneciéndose caiga en lazos del diablo. Y el neófito no es solamente en tiempo, sino en conocimiento. Una persona que carezca del conocimiento adecuado no puede servir a Dios. Pero en este momento quiero que nos enfoquemos en el tema del conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros mismos. Conocimiento de Dios y conocimiento de nosotros mismos. No son iguales, obviamente. Y recuerden algo, nosotros ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos, ni siquiera. Ahora que Héctor hablaba de la huella digital, yo ponía un ejemplo hace algún tiempo en donde decía, miren, nuestro conocimiento de nosotros mismos es tan pobre que si todos aquí en este salón ponemos la huella digital en un lugar y después la amplifican y dice, ¿cuál es la tuya? Nadie sabe. Y la tenemos al frente todos los días y no la conocemos. ¿Cuál es mi huella digital? Yo creo que al experto en dactilografía, así se dice, Omar, el dactiloscopista, eh, tú le preguntas, ¿cuál es la huella digital tuya? Tampoco la conoce. ¿Por qué? Porque no es algo sencillo de conocer. Y eso solo por decir algo. Entonces, no nos conocemos ni siquiera materialmente, ni siquiera físicamente. Ahora, cuánto menos cómo vamos a reaccionar en algún momento, cómo somos. Entonces, Calvino en la institución de la religión cristiana dice que para conocernos a nosotros mismos, primero debemos conocer a Dios. De tal manera que nos conocemos es ya por la información que Dios nos da sobre nosotros mismos. Engañoso del corazón, dice el Señor, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Cuál es la respuesta que Dios da a ese planteamiento? Yo, dice el Señor, yo conozco el corazón del hombre. Bien, el segundo de los versículos es Proverbios 9:10. El temor de Jehová es la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, nótese nuevamente, el principio de la sabiduría es el conocer a Dios. Entonces estamos en un plano, pero no es solamente el conocer a Dios en el sentido de referencia, oh, qué buen teólogo soy. No, recordemos siempre que, entre otras cosas, somos muy malos teólogos. ¿Por qué? Porque el único teólogo es el que alcanza a conocer a Dios en toda su profundidad, extensión,
en toda su bondad, benignidad y eternidad. Es decir, que el único teólogo bueno es Dios, porque se conoce a sí mismo y conoce su obra completa. Nosotros somos teólogos más bien malitos, que necesitamos pues hacer reflexión sobre algunas cosas, y nuestra teología tiene unos cambios dramáticos con el paso del tiempo, con el paso de los años. Sí, sí, debemos crecer, pero también debemos estar dispuestos a hacer lo que hacía Agustín de Hipona, como tener por ahí un libro de retractaciones para poder en cada determinado tiempo decir, bueno, me retracto de esto que dije en algún momento de mi vida. Sí, ¿por qué? Porque vamos conociendo un poco más. El otro texto, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ¿cuál es la realidad más preciosa para el hombre? Poder conocer al Señor. Poder conocer al Señor. Esta fue el gozo supremo de Adán en Edén. Lo digo porque muchas veces nosotros nos enfocamos en la riqueza natural e intelectual de Adán. Adán tenía todo allí, ¿verdad? El oro no tenía que escarbar para sacarlo, porque al parecer estaba siendo el Edén, el templo de Dios. El oro estaba allí para tomarlo simplemente. Toda la riqueza que tenía el primer hombre, tenía el gozo, el deleite en su mujer, tenía todo el fruto de la tierra para él, no tenía preocupaciones de ningún tipo. Ahora, alguno podrá decir, pero ni casa tenía. No, Edén era su casa. ¿Y por qué era verdaderamente feliz Adán? Por la gloriosa presencia plena de Dios en su vida. El conocimiento del cual gozaba a Adán era un conocimiento grande de Dios. No, Adán no necesitaba hacer la reflexión que nosotros hacemos hoy en día para entender la naturaleza. Él no tenía que preguntarse por una u otra cosa, sino que teniendo a Dios allí mismo, Dios interpretaba los hechos de la naturaleza a través de su propia voz, de su propia palabra. Dios le podía decir, Adán, ponle nombre a todos los animales del huerto, a todas las cosas, ponle nombre. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Entonces, el gozo de Adán estaba justamente en conocer a Dios. Esa era su sabiduría. Y seguramente iba a llegar un momento en la vida de Adán, si pasaba la prueba, en donde iba a llegar a un conocimiento superior, pero siempre limitado por la realidad de que Adán era una criatura. Eso siempre iba a estar allí presente. Ahora bien, al caer Adán, se pierde la perspectiva de la naturaleza, y hay una división. Entonces ya Dios no está hablándole, y la revelación natural de Dios va a quedar allí, pero sin la posibilidad para el hombre caído de interpretar los hechos de la naturaleza a la luz de lo que Dios ha dicho. No, no puede, porque no tiene la revelación especial de Dios para poder comprender cómo es la naturaleza, y mucho menos comprenderse a sí mismo. Entonces hay un divorcio, y el efecto de la caída va a ser demasiado grande en el corazón del hombre. Es decir, va a haber un cambio en su comprensión del mundo. Va a haber un cambio en su teoría del conocimiento, es decir, en su epistemología. Va a haber un cambio dramático en esto. La teoría del conocimiento del hombre va a cambiar tanto que nosotros vamos a ver en Génesis, a partir del capítulo 4, una pobre comprensión de la naturaleza nuestra como ser humano, y de la relación que tenemos con Dios y de Dios mismo. Caín va a asesinar a su hermano Abel,
¿Por qué? Porque Dios no aceptó la ofrenda de Caín. ¿Por qué razón no la aceptó? No fue por la ofrenda en sí, porque más adelante, en la progresión de la revelación, vamos a ver que se podían llevar ofrendas de la tierra, del campo, ofrendas agrícolas. Entonces el problema no era ese, el problema era el corazón de Caín, que ciertamente era un corazón inclinado hacia el mal. Abel había hecho una mejor interpretación a la luz de lo que Dios había revelado de cómo debía vivir. Tenía un mejor conocimiento de Dios y sufriría la agresión y la muerte por parte de su hermano. Pero luego se empieza a deteriorar toda esta descendencia de Caín, va a perder la visión de Dios ¿y cuál va a ser el grave pecado de esta descendencia de Caín? ¿Cuál es el pecado grandísimo de ellos? ¿Eh? No conocer a Dios, no conocer a Dios, no buscar a Dios, centrarse en ellos mismos. ¿Cómo conocemos eso con el paso del tiempo y en la filosofía? Humanismo. El problema va a ser el humanismo ramplante de toda la generación de Caín. Es decir, hombres y mujeres centrados en sí mismos. Allí vamos a encontrar músicos, hombres poderosos, políticos, como hombres como Lamec, que están centrados en satisfacerse ellos mismos, pero van a tener una nula relación con Dios. Por esa razón, mientras que esto ocurre acá, Dios levanta en Adán y Eva un sustituto de Abel, que se va a llamar Seth, y por la línea de Seth van a crecer dos líneas paralelas, una línea que no conoce a Dios y una línea que invoca a Dios. Sí, y van a crecer, de hecho tienen los mismos nombres, ¿se han dado cuenta? Muchos nombres se repiten. Hay un Lamec que es perverso, pero hay un Lamec que es padre de Noé. Y aquí vamos viendo cómo se desarrollan las dos líneas. Hay un Enoc acá, entre los malos, pero hay un Enoc entre los buenos, que caminaría con Dios y Dios lo trasladaría. Entonces estamos viendo dos líneas totalmente diferentes. Una que invoca a Dios y que se centra en conocer a Dios, y otra línea que no conoce a Dios. Grandes diferencias. ¿Cuándo surge el principal problema para esta humanidad? Que los hijos de Seth, que la Biblia va a llamar hijos de Dios, van a empezar a mirar a las hijas de los hombres, a las hijas de Caín, se van a empezar a mezclar, y la consecuencia es que el pecado de estos hombres contamina. No estoy hablando en términos metafísicos o en términos espirituales, sino la realidad de este pecado hace que toda la tierra se contamine, porque hay una mezcla entre las dos simientes que obviamente el Señor no acepta. La consecuencia, ¿cuál es? Estos hombres han contaminado tanto que le han quitado el conocimiento de Dios a la generación. Estos se preocupaban, ya no. Se ha perdido el conocimiento de Dios en toda la humanidad. Se ha perdido el temor de Dios. Si no hay conocimiento de Dios, no hay temor de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? Destruiré al hombre de sobre la tierra. Pero Noé halló gracia delante de Dios. No porque la tuviera en sí mismo, sino porque Dios derrama gracia en Noé, que sería el encargado de llevar consolación, y solamente son salvados 8 personas. Noé, su esposa, los 3 hijos con sus respectivas esposas, y van a repoblar la tierra. Llamémosle así, hay un reinicio en cuanto al conocimiento de Dios. Y Noé y sus hijos van a ser los encargados de llevar el conocimiento de Dios a un mundo que empieza a poblarse rápidamente. Luego viene toda la descripción de los hijos de Noé,
Es una generación nueva y cualquiera diría, bueno, hay conocimiento de Dios, hay temor de Dios, pero rápidamente se va a diluir y va a venir el evento Babel. Los hombres están unidos en un solo pensamiento, en una sola idea, construyendo una torre, levantando una torre. Hay una sola, ah, ah, hay una sola lengua, hay una sola intención. Pero ¿cuál es el problema? Nuevamente hay un problema de conocimiento de Dios. Nuevamente, ¿cuál es el problema de conocimiento de Dios? ¿Dios les había mandado a construir eso? ¿Acaso esos hombres eran tan tontos que no sabían que no se podía llegar al cielo así? No, estos hombres eran tan listos como los hombres de hoy. Ellos sabían perfectamente que no iban a llegar al cielo. No es que ellos no pensaban que iban allá, era el símbolo en sí mismo. Ese símbolo era un símbolo de rebeldía contra el Señor, de un conocimiento contaminado, de creer, el mismo problema del Edén, de creer que podían de alguna manera ser como dioses. Ahí está nuestro legado. Seamos como dioses, dirían ellos. Y de inmediato viene un juicio que nosotros no alcanzamos a ver la magnitud de ese juicio, porque se sigue perdiendo conocimiento. Y como comentaba el pastor Pablo en una clase de escuela dominical sobre pactos, nosotros no alcanzamos a ver allí el impacto de ese juicio porque se diluye la verdadera fe. ¿En qué idioma quedaría la verdadera revelación de Dios? ¿Quién dice la verdad con relación a Dios, aún con el nombre de Dios? ¿Cómo se llama habiendo tantas lenguas nuevas ahora? ¿Quién dice la verdad? ¿Cuál sería la lengua original? Dirían los hebreos, el hebreo es el lenguaje de los ángeles. No, mentira. El hebreo viene del sumerio, del fenicio, del acadio. Entonces, ¿cuál es el verdadero idioma entonces? No lo sabemos. Se pierde. Pero viene una pregunta más de conocimiento. ¿Encontrando el idioma original, acaso vas a encontrar la fe original? ¿Quién te asegura eso? Problema de conocimiento de Dios. No conoces a Dios, estás perdido, la fe está diluida en medio de ese mundo, el mundo deja de invocar a Dios, el mundo entra en paganismo. ¿Y cuál es la respuesta de Dios a eso? Dios llama a Abraham. Conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es dado a los hombres. Repito lo que decía en la anterior hora de conferencia. Solamente conocemos a Dios cuando Dios se revela a nuestra vida por su palabra, por su palabra. Ahora bien, Dios se revela al hombre, se da a conocer, le muestra la salvación que es en Cristo Jesús. La epístola a los Romanos en el capítulo 5 nos habla de los resultados en la vida del hombre de la justificación por la sola fe. Sabemos que la justificación es una acción forense, una acción penal que ocurre en el trono de Dios, donde a través de Jesucristo somos declarados salvos. Pero eso implica también que cuando hemos sido justificados, Dios cambia los parámetros de nuestro conocimiento de Dios. Miren lo que ocurre en la justificación. Romanos 5, del 1 al 5 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia,
Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿qué encontramos acá? Miren, hay unos resultados que podríamos llamar que son resultados espirituales visibles en nuestros corazones por la obra de Dios. Pero estos resultados no son una experiencia, son realidades. Ahora, la experiencia puede o no ser real, puede ser una ilusión, pero estas realidades que se describen acá trascienden la experiencia momentánea. ¿Por qué? Dice que tenemos paz para con Dios. ¿Esa paz cuánto dura? La hora, las 2 horas, las 3 o 4 horas que dura el culto. ¿O esto es una realidad en la vida del creyente, conocible? La realidad conocible de la paz en el corazón, que nos da el conocimiento de Dios, entrada por la fe en la gracia. Hemos sido salvados por gracia y Dios nos informa en su palabra, hemos sido salvados por gracia. Hay una esperanza de la gloria de Dios. La esperanza también parte de un conocimiento de quién es Dios. Si no conocemos a Dios, ¿cómo vamos entonces a poder buscarle, amarle y acercarnos a Él? No podríamos. Miren, por esa razón es tan raro, tan extraño, cuando después de predicarles el Evangelio, tú le dices a 100 personas que están más alejados de Dios que cualquier otra, que reciban a Cristo en el corazón. Primero que todo, la Biblia no habla de eso. No. Pero en segundo lugar, hay un tema todavía más serio. ¿A quién van a recibir si no lo conocen? Ellos no tienen esperanza en Dios, no lo conocen, no saben quién es. La salvación y primeramente impacta el intelecto, pero también impacta la voluntad, impacta el corazón, el alma. Son una serie de elementos. Bueno, también dice que nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Con base en qué? En el conocimiento de Dios que consuela, produce paciencia, prueba, esperanza, valor, porque la esperanza no avergüenza, y la certeza de que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. No es una experiencia, es una realidad. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, morando en nosotros, es informada por Dios. Conocemos a Dios. Es cambiada nuestra cosmovisión, la manera como vemos a Dios. Entonces son partes del conocimiento salvador de Dios en los creyentes, donde se especifica la obra hecha por Cristo a nuestro favor. Entonces, el conocimiento de Dios se encuentra íntimamente relacionado con la manifestación de su gloria en nosotros. Y la manifestación de la gloria, insisto, no es emocionalismo. La manifestación de la gloria de Dios es a través de su palabra en nuestra vida. Sí. El emocionalismo nos ha vendido la idea de que somos fríos si no hacemos tal o cual práctica. Pero la palabra de Dios es clara. Dios se manifiesta en nuestras vidas por su palabra. Por su palabra. Entonces, el hombre puede conocer a Dios porque Dios se ha revelado. El hombre debe conocer a Dios porque es el conocimiento, es el mejor conocimiento y es nuestro deber. Fuimos creados para glorificar a Dios y no podemos glorificar a Dios a menos que le conozcamos y que le conozcamos profundamente. Entonces, en un sentido, Dios es el objeto de nuestro conocimiento. Es decir, si podemos conocer a Dios, nos vamos a conocer a nosotros de una mejor manera. Dios es el ser más elevado, es el único,
y a Él le ha placido pues mostrarnos cómo somos o qué somos nosotros. En el Nuevo Testamento, Juan muestra el conocimiento de Dios y de su Hijo como la vida eterna. Entonces estamos hablando de un tipo de conocimiento particular que trasciende lo intelectual. Y esta es la vida eterna, que te conozcan. Y conocer aquí tiene que ver con amar, con abrazar. Es como adquirir. De hecho, el término griego va mucho más allá y habla de ese conocimiento. Era la palabra usada para hablar del amor entre esposos. Piénsenlo, los casados, sabemos que con el paso de los años, no hay una persona que conozcamos más que nuestra pareja, nuestras esposas, y a las mujeres los esposos. Nosotros sabemos cuando la pareja está molesta, cuando está contenta, qué lo alegra o qué la alegra, qué le da pena ajena. Sí, ya uno sabe cuando eh, qué pantaloneta no te puedes poner porque tu esposa te dice, ay, no. O qué zapatos no te puedes poner, en fin. Sí, eso es un tipo de conocimiento. El tipo de conocimiento de Dios del cual habla la Escritura es un conocimiento íntegro, profundo, en donde conocemos lo que le agrada a Dios, cómo debemos vivir. Y Dios, claro, Dios nos conoce por su propia naturaleza, nos conoce a la perfección, no solo nuestro carácter, sino realmente nuestras acciones, pasadas, presentes y futuras, eternas también, lo que seremos cuando estemos con Él. Entonces miren toda esta, cómo se presenta el conocimiento de Dios aquí, como esta es la vida eterna, que te conozcan a ti íntimamente, el único Dios es verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, el conocimiento de Cristo es un conocimiento profundo, conocimiento salvador, es el conocer al Dios santo, al Dios personal, al Dios que es incomprensible, que no podemos comprender todas las cosas de Dios. Pensemos, vayamos nuevamente a la Biblia. Pongámonos en las sandalias de Pedro. Pedro amaba al Señor, ¿cierto? Estamos de acuerdo con eso. Y Señor, yo por ti muero, por ti mato, por ti lo que tú quieras. Pedro, antes de que la guardia esa que le llaman gallo suene, antes de que eso ocurra, de que cante eso, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Yo, miren el contraste entre el conocimiento eterno y el conocimiento limitado del hombre. Pedro dice, yo no soy capaz de negarte. Cristo dice, me negarás 3 veces. Ok, ¿qué pasó? Lo negó. ¿Quién tiene la razón? Dios siempre tiene la razón. Conocimiento, ¿verdad? Conocimiento. Podemos comprender ahora, estamos en el lugar de Pedro, recuerden. ¿Qué me pasó? Yo estaba dispuesto pero apareció esa señora, vieja bruja esa apareció, y me dijo, tú también eras, y no sé qué me dio, ¿cómo es posible que yo haya negado al Señor? Y empieza la culpa a taladrar en nuestra vida, incomprensible. ¿Por qué Dios dijo eso? Si sabía, ¿por qué no me guardó? Tantas cosas que pueden pasar por la mente, pero al final el Señor lo va a restaurar, ¿verdad? Juan capítulo 21. Pedro, ¿me amas? Sí, te amo, pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Te amo, pastorea mis corderos. Pedro, ¿me amas? Te amo, pastorea mis ovejas. Restauración. ¿Podíamos comprender lo que Cristo estaba haciendo ahí en el momento que le dijo, ¿me vas a negar? No,
Hay algo de claridad al final, pero no podemos comprender a Dios en la forma como nosotros comprendemos las acciones de otros, de seres humanos. Es como ver un partido de fútbol. Tú puedes comprender, tú dices, bueno, ese equipo tiene un marcador de punta izquierdo que es malísimo. Todas las pelotas que arrojen detrás de ese marcador de punta izquierdo, va a llegar y van a meter el centro y seguramente va a ser gol. Uno tiene una comprensión de las circunstancias, de la vida, de las personas, pero de Dios no comprendemos. Los discípulos no lo comprendían tampoco. Otra vez Pedro, el Señor anuncia su muerte y Pedro había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y al ratito que está diciendo, no quieras morir, no quieras eso para ti. Y el Señor le va a decir, apártate de mí, Satanás, porque no pones la vista en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Qué estamos viendo? Dios es incomprensible para nosotros, pero conocible. Entonces estamos obligados a conocerle. Miren, no podemos comprender la Trinidad. ¿Qué hacemos entonces? Hacemos lo de los pentecostales unidos. Como no lo entiende mi razón, como no lo comprendo, entonces no lo creo. ¿Y esa incredulidad a dónde los lleva? Al infierno. Al infierno. Porque no están creyendo en el Cristo de la Biblia. Entonces no se trata de ese tipo de que tenemos que comprender a Dios en todo, no. Tenemos que conocerle. Y entonces, cuando conocemos a Dios, nos podemos conocer a nosotros mismos. Dios se conoce a sí mismo y se da a conocer al hombre. Permítanme leer un texto de James Montgomery Boyce. El texto es tomado de Fundamentos de la Fe Cristiana. James Montgomery Boyce fue uno de los pastores más conocidos de la Temple Presbyterian Church en los Estados Unidos, un hombre brillante que dejó mucho al cristianismo. Dice, la característica exclusiva del conocimiento de Dios es su totalidad o su perfección, su omnisciencia, para utilizar el término teológico correspondiente. La omnisciencia divina alcanza no solo el conocimiento que Dios tiene de nosotros, sino también el conocimiento que Él posee sobre la naturaleza, el pasado, el presente y el futuro. Abarca todo lo imaginable y todavía más. Es un conocimiento que Dios siempre ha tenido y que siempre tendrá. No hay necesidad de que Él aprenda nada. En realidad, si queremos comprender el conocimiento de Dios con exactitud, es necesario afirmar que Dios nunca ha aprendido y no puede aprender, porque Él ya sabe todo y siempre ha conocido todo de antemano. Entonces, cuidado con cómo pensamos en Dios o qué pensamos de Dios. También debemos tener en cuenta que hay una distinción entre el conocimiento humano y el conocimiento divino. El de Él es todo lo que leímos. Nuestro conocimiento, en cambio, es un conocimiento parcial. Es un conocimiento parcial. En todos los sentidos es un conocimiento parcial. Nosotros estudiamos, hay algo que a mí me produce bastante risa. Nosotros estudiamos, por ejemplo, en el caso nuestro, de los que somos teólogos, estudiamos una y otro tema y leemos uno y otro libro. Y resulta que cuando leemos otra vez el mismo libro,
nos damos cuenta que se nos ha olvidado más de la mitad. Ni siquiera podemos retener lo que aprendemos. Cuán deficiente es nuestro conocimiento. Porque es que no solo somos tardos para aprender, sino que luego olvidamos lo aprendido. Con Dios no pasa eso, porque el conocimiento de Dios es perfecto. De hecho, sobre esto hay un dicho rabínico que es bien interesante. Dice, cuando olvides algo, pregúntale a tu discípulo. Porque parece que los discípulos aprenden muy rápido y olvidan menos. Y olvidan menos. Alguna vez un gran amigo me decía que un discípulo de él, de la iglesia, el hombre hoy en día no sé dónde es docente en teología. Y una vez al discípulo lo invitaron a predicar a una iglesia y 2 días antes tomó el celular y llamó a su discipulador. Y le dice, ven acá, tengo una duda sobre este pasaje, ¿qué me puedes decir? Y el otro se echó a reír y le dice, ¿cómo es que me llamas a mí? ¿Tú no te das cuenta quién eres tú? Entonces él dice, no, pero es que me gustaría escuchar tu opinión. Y dice, no, en este momento de mi vida es mucho más lo que tú has aprendido que lo que yo sé, pero te doy mi opinión. Entonces dice que ahí estuvieron hablando un buen tiempo. Nosotros olvidamos las cosas, nuestros discípulos, gracias a Dios, nos superan muchas veces. El único maestro que es insuperable es Cristo, pero ese es nuestro conocimiento, es un conocimiento bastante limitado, bastante frágil en ese sentido. Nuevamente voy a citar a James Montgomery Boyce. Dice, apreciamos la omnisciencia de Dios cuando Isaías interroga a la nación rebelde. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la ciencia de la prudencia? Isaías 40, 13 y 14. La respuesta obvia es nadie. Dios está infinitamente por encima de su creación en todo conocimiento y entendimiento. De manera similar, Dios mismo le habla a Job desde un torbellino, diciéndole, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. El contexto rápidamente del libro de Job. Job está sumido en todas aquellas penas que Satanás le ha producido. Job no tiene la menor idea de que él está en medio de una lucha cósmica, ¿cierto? No sabe. Se pregunta por qué. Es un hombre piadoso. Dios mismo declara que no hay pecado en Job, que es un hombre santo, que vive para su gloria. Pero llega el momento en cuando el Señor le aparece a Job y todo el mundo está a la expectativa de qué va a responder el Señor a Job. Le va a explicar, amado Job, es que yo estoy peleando con el diablo y estoy venciéndolo para que tu alma sea ensaltada. Dios no le explica nada. ¿Por qué? Porque Dios no tiene obligación de explicarle a la criatura por qué sufre. Ninguna obligación. ¿Cómo consuela entonces a Job? Nosotros pedimos un consuelo psicológico. Nosotros creemos que estamos sentados en el diván y Dios es un psicólogo cósmico que está sentado detrás mostrándonos el origen de nuestro sufrimiento. No. Dios lo que hace es consolar a Job a través de una revelación del mismo. De hecho, estas preguntas que hace,
Dios no las responde. ¿Por qué? Porque Dios no está obligado a dar al hombre, a la criatura, la razón por la cual hace las cosas. ¿Por qué? Porque la razón de Él es infinitamente superior a la nuestra. Entonces, Dios lo consuela con su presencia, con su bien, con su gracia. Eso es lo que encontramos. Y Job, a partir de aquí, va a tener un conocimiento más profundo de Dios, de su amor, de su bondad, de su benignidad, hasta el punto que Job al final de todo dice: conozco que todo lo puedes y que no hay, capítulo 42, y que no hay pensamiento que yo pueda esconder de ti. Por lo tanto, hablaba lo que no entendía, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y viene una restauración total de Dios para con Job. Pero ¿qué es lo primero que hace Dios restaurando en el alma herida de Job? Conocimiento. Pero no es el conocimiento de explicarle el por qué cada cosa, sino es un conocimiento de Él. ¿Por qué? Porque en conocer a Dios está el consuelo del hombre, conocerle a Él como Dios. Ese es el verdadero consuelo y propósito del hombre. Ahí es donde está el gozo para nosotros como hombres y mujeres que somos tomados, rescatados para la gloria de Dios. ¿Preguntas hasta acá? Ese es para hacer otro aporte, pastor, con respecto al conocimiento de Dios. Estamos aquí en este seminario para conocer lo que es la teología propia, que es el conocimiento de Dios. La expectativa de cada uno como estudiante, mis hermanos, es no solamente ser informado sobre el conocimiento de Dios, sino en ser formado. Alguien dijo esta frase: información sin formación es meramente deformación. Desafortunadamente, algunas iglesias de corte carismático, o pentecostales o neopentecostales, no conocen al Dios de la Biblia. Están siendo informados, pero no están siendo formados. La diferencia entre información y formación radica en que la información solamente se llega a tener meramente un conocimiento intelectual. El diablo conoce la Biblia de Génesis y Apocalipsis, tiene un conocimiento intelectual. Pero esto nos debe llevar a tener más que un conocimiento intelectual, es llegar a tener un conocimiento racional. Y para conocer al Dios de la Biblia y poder así establecer el fin o el propósito final, que es alabar a Dios. Pero antes de alabar a Dios tenemos que, aparte de alabar a Dios, que es el principal propósito, es ser formado a la imagen y estatura del Señor. En ese momento se cumplen los tres propósitos de la teología, que son tener una correcta ortodoxia, es decir, una buena formación fundamentada valga de redundancia, en los fundamentos bíblicos. Y esta correcta ortodoxia nos puede llevar a sí mismo a tener una correcta ortopatía, es decir, un sentimiento racional, correcto, involucrando nuestras emociones, nuestro intelecto, para que sea racional y así llevar a cabo una fe objetiva, más no una fe subjetiva. Desafortunadamente, la neortodoxia, el neopentecostalismo, lo que tienen no es una fe objetiva, sino una fe subjetiva, experimental, basada en las experiencias y en las emociones. Porque usted decía, pastor, una diferencia hay entre el emocionalismo y la emoción, y involucrar la emoción. Todos los términos de ismo llegan más allá, en una perversión.
Entonces, una ortodoxia correcta con una ortopatía correcta nos puede llevar a una ortopraxis correcta, es decir, ya el fin principal de ser formado a la estatura de Cristo es la comunión que tenemos que tener con el Padre una vez nos hayamos formado en una verdadera ortodoxia. Con una verdadera o correcta ortopatía podemos tener una correcta ortopraxis. Gracias, hermano Gaspar. ¿Alguien más?